Bueno, el programa pasado habíamos empezado a explicar un poco las diferencias que había entre aquellos líderes que habían en distintos lugares de lo que eran las colonias españolas, comenzado la lucha por independizarse de las cadenas europeas españolas. Y quizá un dato que hubo gente que no entendió, que fue que arrancamos por las fechas de fundaciones de las ciudades capitales, de lo que eran los virreinatos, de lo que eran las gobernaciones, de lo que eran las capitanías generales. Llegando a que la última que se funda es Montevideo, con un proceso que va de 1724 a 1730 en su fundación. Y que no es una fundación establecida como, bueno, es importante que tengamos una ciudad en esta bahía que tiene un cerro donde se puede poner artillería. No le daban pelota a lo que era esta bahía, que era más importante como puerto que Buenos Aires. O sea, Buenos Aires necesitaba de un antepuerto donde salían barcazas desde el riachuelo, cargaban la mercadería que llegaban en los buques de Europa, ¿no? Y volvían al riachuelo y ahí las descargaban. Montevideo era un puerto natural excelente. Ahora, ¿qué pasó? Ya se había dado el antecedente en 1680, en el cual el imperio de Portugal, basado en una bula papal de 1676, que le daba potestad al imperio de Portugal hasta la margen norte del Río de la Plata. Basado en eso es que en 1680 fundan lo que es la colonia del Santísimo Sacramento, frente a Buenos Aires. O sea, lo que es hoy la ciudad de Colonia, Colonia del Sacramento. Entonces, frente a esto, en 1724 descubren que los portugueses en la zona de la bahía de Montevideo ya habían instalado unas construcciones, unas fortificaciones con cañones y demás, y es ahí que reacciona el gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, y hace el primer proceso, que es la expulsión y destrucción de esas instalaciones portuguesas, y deciden fundar Montevideo, que es la última capital que se funda dentro de lo que es el virreinato y dentro de lo que es el contexto de América.
¿Y por qué marcamos esto? De la última fundación, porque ya las otras ciudades tenían de 100, 200 años atrás, ya fundaciones, ya tenían gente. O sea, estamos hablando de la colonización española, de la conquista y la colonización española. Inclusive la portuguesa en lo que corresponde a Brasil. Entonces, ya habían familias que de algún modo habían sido agraciadas con prebendas por ser colonizadores, se les daban títulos, se les daban terrenos, se les daban minas, se les daban estancias, se les daban lugares para plantaciones grandes e importantes, como lo que puede ser el algodón, la caña de azúcar, el café, el cacao. Y ahí, o sea, tenemos cientos de años de ventaja de otras ciudades, de otras familias, de otros personajes que sí fueron acumulando riquezas y se fueron formando en una aristocracia. Y que esa gente, muchos de ellos, ya nacidos en América, no tenían derecho más que a ocupar un cargo medio, dentro de lo que era el estatus de gobierno que imponían las potencias europeas. Los principales cargos estaban reservados para lo que eran los europeos, salvo alguna excepción, el caso de Hernando Arias de Saavedra, que había nacido en este continente y que fue gobernador de lo que era el Paraguay y el Río de la Plata, pero muy pocas excepciones en el caso. Entonces, volvemos a lo que estábamos planteando en el principio. O sea, ¿por qué las fechas de fundaciones? ¿Por qué remarcar que Montevideo es una o la última capital de una banda que se funda en lo que es el territorio este sudamericano? ¿Y por qué? Porque la gente que vino a poblar ese Montevideo, mayoritariamente eran pobladores que estaban en Buenos Aires, o sea, pobladores de medio pelo. No estamos hablando de duques, marqueses, condes, no, estamos hablando de pobladores que habían venido inmigrados desde Europa, huyendo del hambre de Europa, a una América a tratar de hacerse la América. Y bueno, fundan a Montevideo con pobladores que estaban en Buenos Aires, pobladores que estaban en lo que es hoy por hoy La Plata, en Argentina, que tenían como destino poblar la Patagonia. Esta gente había venido de las Islas Canarias y que el gobernador
de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, resuelve que no vayan a la Patagonia, sino que se sumen a poblar Montevideo y sus adyacencias. De ahí que estos canarios, que por ser canarios y no peninsulares, eran considerados de una categoría inferior, no son mayoritariamente destinados a Montevideo y a lo que es la zona de los ejidos y de los propios de Montevideo, sino que son destinados a las afueras de Montevideo, a Canelones. Nombre que lleva hoy por hoy un departamento y que llevaba a esa zona debido a una confusión que tuvieron los españoles en cuanto a que determinados árboles que crecían en las costas de dos arroyos, el Canelones y el Canelón Chico, los confundieron con el árbol de la canela. Y por eso, como eran de mayor tamaño todavía, le llamaron canelón. Y como se bautizaron estos dos arroyos, de acuerdo a esos árboles, quedaron los Canelones. Y bueno, ahí es que destinan a esta gente que venía de las Islas Canarias, alejados de lo que iba a ser el centro importante, que era Montevideo, y de ahí que a los oriundos de Canelones se les llame todavía canarios. Volvemos a lo que es esta fundación de Montevideo. El abuelo paterno de Artigas fue uno de los fundadores, conjuntamente con o sea, sus parientes después, o sea, los Carrasco, Arnal, y estos fueron beneficiados como fundadores, les dieron un lote dentro de lo que iba a ser la ciudad de Montevideo, les dieron una chacra dentro del ejido y les dieron más afuera de los propios una suerte de estancia. Esto quiere decir que la familia de Artigas, que son fundadores de Montevideo, la última ciudad fundada, ¿hubieran sido aristócratas? No, de ningún modo. O sea, tenían que trabajar su tierra para que se les había dado, evidentemente, para tratar de tener un sustento. Decía que la familia de José Gervasio Artigas, si bien fueron beneficiados, o sea, no eran una familia aristocrática de estas colonias americanas que venían de cientos de años. Cosa que marca una diferencia muy importante en lo que es, o en lo que respecta a otros líderes sudamericanos. Mientras que los otros líderes lograron una instrucción
muy importante debido al caudal económico que tenían, en el cual por lo menos, un doctorado en la Universidad de Córdoba, pero la mayoría, bueno, en Lima, estudiando, yendo a Europa a estudiar, y Artigas hizo 2 años con los franciscanos, donde se puede decir que aprendió a leer, a escribir, y una aritmética elemental en esos 2 años. Y esto marca una gran diferencia, ¿no? Y bueno, llega el periodo de lo que fue el movimiento juntista de 1810, donde, como dije en programas anteriores, lo que se da en esta América a través de estos movimientos juntistas son cabildazos. O sea, son golpes de Estado que los cabildos dan al gobierno, que tenía figuras peninsulares españolas, y esos cabildos a los cuales sí podían asumir los criollos, desplazan a los españoles de los cargos que tenían, y con esas juntas estos criollos asumen lo que es la dirección de los virreinatos. ¿Y qué es lo que tenemos con esto? O sea, hay que entender que estos criollos que habían llegado a los cabildos en lo que eran las capitales de los virreinatos, en lo que eran las capitales de las gobernaciones, las capitales de las capitanías generales, o sea, eran hijos que venían ya de una centenaria tradición y cultura, nacidos en América, sus padres, sus abuelos y demás, pero venían con todo un bagaje de economía, de ascendencia social, que evidentemente Artigas no lo tenía. Artigas lo que tenía era sus méritos como blandengue. De ahí que Mariano Moreno lo considerara como para incluirlo dentro de lo que era la Revolución de Mayo, por considerarlo, textualmente decía, el coquito de la banda oriental. Y bueno, esto lleva a marcar una gran diferencia en lo que sucede en estos países que formaron alguna vez la colonia española con lo que fue Artigas.